Saludos. Seguimos con el tema de la profecía bíblica y hoy vamos a hablar de un personaje bastante conocido, o al menos numerosas películas se han hecho, como La profecía o El fin de los días y tal. Se trata del anticristo, un ser de suprema maldad, al menos todo el mundo sabe eso, alguien que es más malo que un dolor, como que se dice. Pero ¿cuál es la realidad, ¿no?, que hay detrás de todas estas películas, de estos libros, de estas historias? Yo creo que este vídeo te puede venir bien, ya sea que no creas en las escrituras, porque así al menos puedes saber cuál es el origen de lo que muchos consideran un mito. Y para los que creemos en la Biblia, pues creo que es indispensable también. Los que estamos seguros del cumplimiento profético de las escrituras, es muy importante que conozcamos quién es este personaje, ¿no? También ya en otras ocasiones dijimos que el Señor Jesús anunció que regresaría por segunda vez. La primera vez vino como un siervo sufriente, vino para morir por los pecados de la humanidad. La segunda vez vendrá como rey, como un gobernante, ¿no? Entonces, él dijo en Mateo 24, en Lucas 21, Marcos 13, dio una serie de señales, ¿no?, para que estuviéramos pendientes de cuándo se produciría su segunda venida. La destrucción del templo, que pasó en el año 70, habló de terremotos, inundaciones, guerras, persecuciones, que estas cosas estarían en el tiempo antes de su venida, ¿no?, justo antes de su venida. Y puede decir alguien, siempre ha habido terremotos, guerras, inundaciones, persecuciones, pero la realidad es que incluso los científicos hablan de que la cadencia de terremotos que hay hoy en día, la virulencia de los huracanes, en fin, todas estas cosas que se achacan al cambio climático no ha pasado en estos siglos anteriores, así como la expulsión de los judíos y el futuro regreso a su país después de 2000 años. Es una señal muy palpable de que el Señor dijo. Pero quedan dos señales aún, ¿no? Está la reconstrucción del templo, que tiene que ser reconstruido justo en el monte del templo, de allí en Jerusalén. Ahora mismo parece imposible porque provocaría una guerra regional tremenda, ¿no? Allí están las mezquitas, la tercera mezquita más sagrada del Islam, pero está escrito y así pasará. De hecho, hay una institución que ya tiene todos los materiales, las vestiduras de los sacerdotes, todos los utensilios para la construcción del futuro templo. Y junto con esa profecía que aún queda la del anticristo. ¿Quién es el anticristo? El anticristo será un gobernante mundial, ¿no?, que por medio del engaño pues gobernará el mundo con un control total sobre la población y esto ocurrirá poco antes de que el Señor venga. Esto lo dijo el apóstol Pablo también, ¿no? Cuando al principio los creyentes creían que el Señor iba a venir inmediatamente, él dijo que antes sería necesario que viniera este llamado hombre de pecado, ¿no? Lo podéis ver en este versículo en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4, quien quiera leerlo. ¿Qué es lo que significa anticristo? Anticristo significa aquel que sustituye o se opone a Cristo. Por esto, en la Edad Media, los reformadores pensaban que se trataría de un papa. Los papas se declaran a sí mismos vicarios, sustitutos de Cristo, ¿no? Y aparte, en la Edad Media, pues había una corrupción total en el papado. La Iglesia romana mataba, torturaba a miles de personas por toda Europa, ya fueran judíos, protestantes, científicos, en fin, todo el que no pensara como ellos, todo el que sacara los pies del plato, pues se lo cortaban bien. Pero más adelante veremos que la figura del Papa encaja más en un falso profeta. El anticristo vendrá acompañado de una especie de ministro de propaganda, al que se conoce como el falso profeta, que ya veremos más adelante. El Señor habló del anticristo, se refirió a él como la abominación desoladora. Él dijo que en Mateo capítulo 24, versículos del 15 al 21, él dijo que cuando se viera en el lugar santo, en el templo, la abominación desoladora,
que es el anticristo o una imagen de este, pues que entonces comenzaría un periodo de tremenda angustia llamada la Gran Tribulación. Y habló del profeta Daniel, hizo referencia al profeta Daniel. El profeta Daniel, ¿quién fue? Sé que estoy dando mucha información, espero poder explicarlo más o menos bien al que no esté acostumbrado a leer la Biblia. Bueno, el profeta Daniel fue un cautivo de Judá. En el año 500 y pico antes de Cristo, el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió Judá, el reino de Judá, y se llevó cautivo a algunos jóvenes de allí, entre ellos a Daniel. Daniel llegó a ser un gobernador allí en Babilonia. Fue un hombre muy sabio, Dios le dio mucha inteligencia y además le dio una serie de visiones y profecías que llegan hasta nuestros días. Por ejemplo, a él le fue declarado la sucesión de imperios que se iban a establecer en la tierra. Él predijo con exactitud la primera venida del Señor, cuándo sería. Y también dio unas pistas acerca de este gobernante, de este anticristo, ¿no? Así vemos en el capítulo 9, por ejemplo, que este hombre hará un pacto del pueblo hebreo, de los israelitas, con sus vecinos, ¿no? Y en la Biblia, más adelante, Pablo habla de esto, diciendo que cuando la gente diga paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción, ¿no? Se refiere, yo creo, también a este pacto que este hombre, el anticristo, hará. Y en el capítulo 7 encontramos las primeras cualidades de este hombre. Es representado como un cuerno pequeño. Y las primeras cosas que podemos saber de él es que será natural del pueblo que destruyó Jerusalén en el año 70. Es decir, vendrá de algunos de los países que conformaron el Imperio Romano, aunque algunos esto lo amplían a algún país de cultura occidental, Estados Unidos, Canadá, en fin, donde la jurisprudencia, pues el origen está en el derecho romano. Se presenta como alguien pequeño, hemos dicho, como un cuerno pequeño, sin darse demasiada importancia, pero cuando suba al poder, 3 gobernantes caerán delante de él. Y también dice este capítulo que será alguien muy sabio y con mucha arrogancia. Es lo que significa la expresión ojos como de hombre. Bueno, para no alargarme más, lo vamos a dejar aquí y en el próximo vídeo vamos a seguir hablando de algunas características de este hombre de pecado, ¿no? Durante la historia ha habido muchos personajes que se han parecido al anticristo, ¿no? Uno de ellos era un rey llamado Antíoco. Si Dios quiere, pues en el próximo vídeo seguiremos hablando. Gracias por vuestra atención.